Voy a hablar del Teatro de Epidauro. El Teatro de Epidauro está ubicado en la ciudad griega de Epidauro, en la península al noroeste del Peloponeso. Se encuentra en el extremo sureste del santuario dedicado al dios Asclepio, que es el dios de la medicina y la curación, y al lado oeste del monte Cinortión. Se construyó alrededor del siglo III y IV a.C., entre los años 400 y 301 a.C., por lo que pertenece al periodo estilístico helenístico, del último tercio del siglo IV al I a.C. Se construyó para celebrar las Asclepeyas, que eran unas pruebas que combinaban los deportes con la música. El autor es el escultor y arquitecto griego Polícleto el Joven, o también conocido como Polícleto de Argos. Los teatros eran, junto con los templos, los edificios más importantes de la ciudad. Era un edificio civil destinado al ocio, ya que el pueblo griego era muy aficionado a la cultura. Además, el teatro es el único medio de comunicación de masas en la polis. Es el medio más eficaz de propagar las ideas porque tiene una profunda conexión con las exigencias de su carácter social y político. El Teatro de Epidauro se encuentra perfectamente integrado en el paisaje, construido en la pendiente de una ladera con 24 metros de desnivel para hacer las gradas. La colina está cerca del centro urbano, pero aislada acústicamente. Se trata de uno de los teatros más grandes de la antigua Grecia, con una capacidad de entre unas 12.000 o 20.000 personas. Este es un esquema de los distintos elementos del teatro que ahora voy a desarrollar. El koilon tiene forma ultrasemicircular con un diámetro de 120 metros, es decir, es más de la mitad de un círculo, con unos 210 grados, y se abre en los extremos para favorecer la visión. Se encuentra dividido verticalmente en dos partes desiguales, las dos gradas con acanaladuras que sirven de filtro acústico, y se encuentran separadas por medio de un corredor horizontal usado para el movimiento de los espectadores con una anchura de 1,82 metros. A estos pasillos se les llama diazomatas. La perfección visual se consigue mediante retoques, conios de tamaños ligeramente diferentes, diferencias en su anchura y curvatura. Se divide en dos zonas: la zona alta, dividida por 23 escaleras en 22 querquides de 20 gradas cada uno, y la zona baja, dividida por 13 escaleras, compuesta por 12 querquides en forma de cuña y con 30 gradas cada uno. Había dos tipos de asientos: los asientos destinados a personalidades políticas y grandes dignatarios, que tenían respaldo y apoyabrazos y se encontraban en la primera fila, y los asientos destinados al pueblo, que eran la mayoría. En los asientos laterales iban extranjeros, gente que llegaba tarde y mujeres. La orquestra era el espacio central donde se situaba el timile, que es una placa circular de piedra, también conocida como la base del altar, y era el lugar del coro. Es muy importante en el teatro griego porque representa la voz del pueblo. Las orquestas eran generalmente ultrasemicirculares, pero la del Teatro de Epidauro es de proyección circular, aunque no es un círculo cerrado. Presenta un diámetro de 20 metros. La orquesta se encuentra rodeada por un conducto de drenaje subterráneo con una anchura de 1,99 metros, denominado Euripos, que se encontraba cubierto por un camino circular de piedra. La entrada del público al koilon se realizaba por dos accesos laterales denominados parodos, que daban a un pasillo situado entre la escena y el koilon. Frente al koilon y detrás de la orquesta se encontraba el edificio escénico, que estaba compuesto por dos pisos y fue construido en dos periodos diferentes. La primera fase se construyó a finales del siglo IV a.C., mientras que la segunda fase fue construida a mediados del siglo II a.C. Se remonta al periodo helenístico y aún se conserva en parte en la actualidad. La escena se encontraba detrás del proskenion, que era el lugar donde actuaban los actores, y su acceso era a través de dos rampas laterales. Es de planta estrecha y alargada. En su origen ejercía las funciones de vestuarios y almacén, pero con el paso del tiempo fue usado en las representaciones teatrales y así adquirió importancia. La skene tenía pantallas de decoración prismáticas triangulares giratorias, tras la cual se encontraba una cámara para vestuarios, llamado periaktoi. En su origen, el teatro albergaba representaciones de música, canciones, actuaciones dramáticas que fueron incluidos en el culto al dios Asclepio, pero también fue utilizado como un medio para curar a los pacientes. La primera exposición moderna se realizó en 1938 y representó la tragedia de Sófocles. Las ruinas fueron descubiertas en el siglo XIX por un aventurero inglés y en 1881 un arqueólogo griego realizó la primera excavación
y gracias a su trabajo el teatro ha podido ser recuperado casi en su forma original, excepto el escenario. Para los griegos, el teatro representaba un icono nacional y fue en el Teatro de Epidauro cuando en 1822 Grecia proclamó su independencia del Imperio Otomano. Durante la Segunda Guerra Mundial los espectáculos fueron cancelados, pero a partir del año 1954 las representaciones teatrales comenzaron de nuevo en un festival organizado. En 1955 se estableció un evento anual para las representaciones de obras dramáticas antiguas que tienen lugar durante los meses de verano. Entre sus representaciones destacan las actuaciones de la soprano griega María Callas, que interpretó a Norma y a Medea. En la actualidad, el teatro es visitado por un gran número de griegos y turistas a lo largo del año y también se utiliza para representar antiguas obras de teatro. Es considerado el teatro griego más antiguo y perfecto en términos de acústica y estética.